Vamos então avançar para a segunda oradora. A Oxfam Europe é uma organização ligada sobretudo ao desenvolvimento e, portanto, enfim, com um trabalho essencialmente fora da Europa, embora os acontecimentos mais recentes tenham provocado justamente uma alteração de rumo. É uma organização que tem sido parceira da Amnistia Internacional em países, por exemplo, como a Espanha, justamente em matéria de DESC, portanto, de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, e justamente por haver já um trabalho de parceria entre as duas organizações, a Amnistia Internacional Portugal resolveu justamente convidar uma das representantes da Oxfam Europe, também, e a Teresa Caveiro vem também porque é também a autora de um estudo da Oxfam sobre o impacto da austeridade na Europa. Vamos então dar início às suas conclusões. Sim. Vamos ouvir as conclusões. Sim. Muito obrigado. Eu vou falar em espanhol, peço desculpas, mas é melhor para mim ficar concentrada no relatório. Muchas gracias para empezar a Amnistía Internacional y a la Universidad de Lisboa por esta oportunidad y por este curso que tiene un marco excelente, tal y como hemos escuchado por las intervenciones previas. Oxfam es una organización, como decía Teresa, de desarrollo internacional. Estamos presentes en más de 90 países en el mundo, una confederación de 17 afiliados. No hay un Oxfam en Portugal, hay varios Oxfams en España, en Europa. ¿Y por qué entra Oxfam a hablar de la crisis y del impacto de la crisis en Europa y en concreto en algunos de los países que hemos estado analizando? Porque el mandato de Oxfam fundamental es luchar contra la pobreza y la injusticia independientemente de dónde ocurre. Con lo cual, ante el aumento de la pobreza y de la exclusión social como consecuencia de la crisis y de las políticas de austeridad, hace 2 años y medio aproximadamente decidimos reaccionar también ante lo que estaba ocurriendo en España y en el seno de la Unión Europea. Primero porque tiene un impacto directo en la vida de las personas, de la ciudadanía europea. Segundo porque tiene un impacto también en la función que juega Europa en los programas de cooperación internacional, en el presupuesto disponible para cooperación internacional y en la eficiencia de esos programas. ¿Qué es lo que aporta una organización como Oxfam a este debate? Teniendo en cuenta que nuestro foco está en los países más pobres y que hay otras organizaciones dentro de la Unión Europea que trabajan en temas de pobreza y de injusticia social. Nosotros pensamos que aportamos valor añadido en 2 aspectos fundamentales. Uno es nuestra experiencia junto a las poblaciones más vulnerables en los países en desarrollo que han atravesado crisis similares y que adoptaron medidas muy similares a las que ahora vemos en Europa, y me refiero a las crisis de deuda externa en América Latina, en el sudeste asiático, en muchos países de África subsahariana, que siguieron las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional bajo un paquete de medidas que se llamaban de ajuste estructural y que coincidían, curiosamente, mucho con las medidas que se están imponiendo en la Unión Europea ahora. Las consecuencias de aquellas medidas y de aquellas decisiones políticas son muy similares a las que vemos que está ocurriendo en Europa ahora mismo, por lo cual tenemos la oportunidad de aprender algunas lecciones en cuanto al impacto de esas medidas y también en cuanto a cómo aquellos países salieron de esas crisis de deuda y de esas crisis de política económica y social. Y aportamos también una característica de Oxfam. Oxfam es una organización que trabaja fundamentalmente acompañando procesos de cambio en los países a través de programas de desarrollo habituales en temas de educación, de agricultura, de salud, etcétera. Pero tenemos también ese ángulo que aporta también Amnistía Internacional de análisis, de ir a las causas estructurales de la pobreza y la injusticia
y de siempre proponer una batería de propuestas o recomendaciones políticas para mostrar que hay otra manera de abordar crisis como la que tenemos. Con lo cual, nuestra entrada en este debate es doble. Por un lado, traer la experiencia de los países que ya pasaron por esta situación y, por otro lado, aportar una serie de recomendaciones para salir de la crisis. ¿Y por qué? Porque muchos de los problemas estructurales son comunes a los distintos contextos, son comunes a los países donde estamos trabajando en el sur y son comunes a los países de la Unión Europea. Antes se ha mencionado el aumento de la desigualdad, unos datos que sacamos desde Oxfam en el mes de enero de este año, donde decíamos que las 85 personas más ricas del planeta tienen tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial. Visto de otra manera, si uno mira el Producto Interior Bruto mundial, encima de una mesa, la mitad de esa riqueza mundial, la mitad de la riqueza que se genera en el mundo, está en manos de tan solo el 1% de la población mundial. Y eso es una pauta que se repite a nivel internacional y se repite también al interno de los países. En muchos países en desarrollo, que son sociedades claramente duales, donde hay una diferencia muy grande entre una élite muy poderosa y una mayor parte de la población más bien empobrecida, se repite esta inercia que ahora reconocemos en nuestras propias estructuras en la Unión Europea. Difícilmente un sistema democrático, por muy robusto que sea, puede enfrentar y representar la soberanía y la decisión y el deseo de la ciudadanía cuando el poder económico está acumulado de esa manera en las manos de tan poca gente. Con lo cual, como digo, aportamos este análisis que es global y aportamos unas soluciones que pensamos que son globales también y son extrapolables, obviamente teniendo que adaptarse a cada contexto, pero fácilmente extrapolables desde los países donde trabajamos en Oxfam hasta el contexto de la Unión Europea. Lo hacemos junto a otras organizaciones, organizaciones como Amnistía Internacional, como Greenpeace. En España hemos presentado conjuntamente un decálogo al Gobierno para combatir la crisis con dignidad y con derechos, y lo hemos hecho conjuntamente las tres mayores organizaciones en el ámbito de derechos, de desarrollo y de medio ambiente, que somos las aquí presentes más Greenpeace. Es una manera de hacer llegar a los gobiernos en España y en la Unión Europea un mismo diagnóstico, una misma preocupación y una propuesta conjunta de soluciones distinta a la que se está tomando. Y lo hemos hecho en el caso de España también. Oxfam no tiene trabajo en pobreza doméstica en España, con lo cual entrábamos en un terreno donde ya hay otras organizaciones trabajando. Para eso lo que hemos hecho ha sido sentarnos a hablar con organizaciones como Cáritas, organizaciones como UNICEF, que trabaja pobreza infantil, para llevar la legitimidad también del diagnóstico y de la preocupación y las propuestas, también desde esos rincones donde la sociedad civil está trabajando mano a mano con las personas más afectadas por la crisis. ¿Qué dice nuestro análisis? Bueno, nuestro análisis dice lo que cuenta la realidad, buena parte ya ha sido expuesta anteriormente. En primer lugar, las medidas de austeridad no están respondiendo, no están provocando lo que se esperaba, que es un crecimiento, una recuperación económica. Y, sin embargo, igual que vimos en los países de América Latina o del sudeste asiático, están aumentando la pobreza y aumentando la desigualdad. En el año 2011, en la Unión Europea, había ya 121 millones de personas viviendo en situación de pobreza o exclusión social. Es aproximadamente un 24% de la población al comienzo de la crisis, que es una cifra que yo creo que no tenemos presente el nivel de desigualdad y de pobreza que arrastrábamos ya antes de llegar a la crisis. Nuestro análisis nos dice, siguiendo el aumento que ha habido en pobreza y en desigualdad en la Unión Europea, decimos que si no se corrigen el tipo de medidas que se están adoptando, para el año 2025 en la Unión Europea podría haber entre 15 y 25 millones de personas que cayeran en esa situación de pobreza y de exclusión social.
Esto ya lo hemos visto antes, como decía previamente. Lo hemos visto en América Latina en los años 80 y en los años 90. Y hay similitudes en 4 aspectos. Uno, lo que tiene que ver con la deuda pública, el rescate bancario, el hacer pública o asumir como pública una deuda que en su origen en muchos de los países, en el caso de España, era una deuda fundamentalmente privada. Bueno, la alternativa ha sido asumir como pública y avalar con fondos públicos y con la soberanía nacional, en el caso de España, que se ha modificado incluso la Constitución para garantizar el pago de la deuda, asumir como pública una deuda que correspondía a la banca y que correspondía en muchos casos a empresas de la construcción o empresas del sector inmobiliario. A mayor austeridad, mayor endeudamiento. La lección que nos transmiten las personas con las que hemos hablado, que estuvieron gestionando las crisis de deudas en América Latina, es que el problema de deuda pública, que por encima de un 60% del Producto Interior Bruto ya se considera un nivel alarmante dentro del Tratado de Maastricht, dentro del Fondo Monetario Internacional. Un nivel de deuda pública por encima de un 60% es alarmante, es insostenible y no es factible pensar en que se pueda devolver. Cuanto antes se resuelva, mejor. Cuanto antes se aborde a través de distintos mecanismos, mejor. Cuanto más se tarde, peor es el impacto, peor es el coste social de arrastrar la deuda pública. Similar también en cuanto a los recortes en el gasto público. El recorte en el gasto público ayuda o puede ayudar a conseguir cumplir los objetivos de déficit, pero no ayuda a bajar la deuda pública y sí que tiene un impacto social tremendo. Los recortes han sido generalizados en la Unión Europea. Entre los años 2010 y 2014 hubo un recorte en el gasto público del 40% en Irlanda, del 20% en los países bálticos, del 12% en España, de casi un 12% en el Reino Unido. En el caso de Portugal, entre el año 2011 y 2013, la inversión en educación, por ejemplo, se recortaba un 23%. Es decir, sistemáticamente se intenta atajar o conseguir cumplir el objetivo de déficit a través de recortes en el gasto público. Eso tiene un tremendo impacto social, un tremendo impacto en las políticas que deben garantizar la igualdad de oportunidades, el cumplimiento de los derechos y el que las personas que ya vivían en pobreza antes de la crisis y las personas que caen en situación de pobreza como impacto de la crisis y de las medidas de austeridad puedan tener un acompañamiento de manera que el día que haya una recuperación económica, si la hay, que es muy deseable que sea así, estas personas puedan sumarse al tren del desarrollo. Si estas personas, los colectivos más vulnerables, como decía la compañera, no reciben la inversión necesaria y el acompañamiento necesario ahora que la situación es más complicada, son personas que quedarán sistemáticamente excluidas del desarrollo y de la sociedad cuando la situación económica sea mejor. Hay una similitud también en cuanto al reparto desigual del esfuerzo que se debe asumir para hacer frente a la crisis. Los recortes en el gasto público afectan directamente a las personas más vulnerables y a las clases medias, que no suelen hacer uso de los servicios privados como lo hacen las personas que tienen más recursos, y tiene un impacto directo por el lado de la recaudación. Las subidas de los impuestos, sobre todo las subidas de las tasas al consumo, impuestos como el IVA, recaen más, en mayor medida, suponiendo un mayor esfuerzo para las familias que tienen menos recursos, porque estas familias dedican un porcentaje mayor de sus rentas al consumo, con lo cual un aumento del precio del consumo supone una menor disponibilidad de dinero al final de mes. Y es similar también por la dificultad a la hora de superar los impactos. Es decir, los años perdidos, por ejemplo, en educación, cuando se recorta la educación
y se intenta explicar que es una medida temporal mientras atravesamos la crisis, en la práctica en lo que se traduce probablemente en muchos casos es en que si un profesor, un maestro, está enfermo, ese maestro no tiene una sustitución en el colegio público durante el primer mes, por ejemplo, de enfermedad. Ese mes que esos alumnos pierden de clases o de lecciones directamente de su profesor, pone a este grupo de alumnos en una situación de desigualdad de condiciones frente al resto de la sociedad, frente al resto de los alumnos. En el análisis de teoría de desarrollo y en la práctica que hemos llevado a cabo en las organizaciones que trabajamos con países pobres, sabemos cuál es el impacto de la pérdida o de la pérdida en educación o de una educación de mala calidad en los años fundamentales de la infancia. Lo que no se consigue a través de la educación pública en esos primeros años de educación no se recupera después, y eso son generaciones que arrastran en el largo plazo una dificultad en cuanto a las oportunidades de desarrollo. Con lo cual, las medidas de austeridad convertidas en una fiscalidad regresiva y en los recortes en el gasto público, debilitan los mecanismos que deberían servir para reducir la desigualdad y para hacer posible un crecimiento equitativo. Los riesgos para Europa son similares a los que vimos, como digo, en otras crisis. Riesgos de tener una generación perdida en cuanto a la realización de sus derechos y sus oportunidades y también en cuanto al desarrollo económico del país. Se podrían tardar hasta 25 años, como se tardó en América Latina, en recuperar los niveles de pobreza y exclusión social que había previos a la crisis, al comienzo de la crisis. Y por este camino Europa va hacia una doble dualidad. Es una dualidad, una separación entre los países en el seno de la Unión Europea. Se habla de una Europa a dos velocidades, donde los países de la periferia, entre los que nos encontramos España, Portugal, Grecia, Italia, Irlanda, van a un ritmo distinto económica y socialmente que los países del centro de Europa y del norte de Europa. Y una doble dualidad también al interno de los países en cuanto a este aumento de la desigualdad entre una minoría muy rica que queda al margen del impacto de la crisis, que apenas está sufriendo los impactos de los recortes y de la caída en la economía, y una mayoría de la ciudadanía que es cada vez más pobre y cada vez más desatendida. Si no se corrige la orientación de las políticas, como decía, el riesgo es que la recuperación económica lo que haga sea ahondar más en esta dualidad, es decir, una recuperación económica con una estructura política donde la fiscalidad es regresiva, no es progresiva, y donde se han desmantelado las políticas públicas, esa recuperación económica dentro de ese marco lo que va a hacer va a ser favorecer todavía más, en mayor proporción, a aquellos que ahora mismo ya están con más recursos. Las propuestas que llevamos desde Oxfam Internacional a los líderes políticos y a la ciudadanía a nivel de los Estados miembros y a nivel de la Unión Europea se basan, como digo, en la experiencia de otras crisis y son propuestas que pensamos y sabemos por lo que ocurrió en aquellos países que ofrecerían la oportunidad de salir de la crisis de una manera menos dolorosa y de una manera más justa también. Y son 4 propuestas o propuestas en 4 ejes. La primera, la que tiene que ver con resolver el problema de deuda pública. Como decía antes, cuanto antes, mejor, menos costoso va a ser. Se puede revisar qué hicieron los países de América Latina, procesos de arbitraje donde se puede reestructurar una parte de la deuda, donde se puede condonar otra parte de la deuda. La Unión Europea o los Estados miembros de la Unión Europea tenemos la dificultad de no tener independencia en política monetaria, pero sí la hay al interno de la Unión Europea, es decir, el Banco Central Europeo podría de manera independiente decidir jugar con el valor del euro
para favorecer justamente que el coste de la deuda no sea tan grande. Ahí hay un nivel, un margen de actuación que está por explorar. Y llevar esa deuda a niveles sostenibles, como decía antes, niveles que alcancen el 60% o que bajen por debajo del 60% del Producto Interior Bruto. Un segundo eje de medidas que tiene que ver con invertir en las personas, es decir, poner a las personas, a la ciudadanía, en el centro de las políticas públicas. Creación de empleo digno, lo ha mencionado antes la compañera. No vale la creación de un empleo que es cada vez más precario, que es uno de los resultados del análisis que realizamos en varios países de la Unión Europea. Es una pauta que se repite no solo en los países más afectados, sino también en países como Alemania, como el Reino Unido, como Holanda o Bélgica, es la precarización del empleo. Cada vez hay más familias que están en situación de lo que se llama pobreza activa. Son familias o individuos que, estando en pobreza, consiguen un empleo, pero el empleo es tan precario que no permite a la familia o a la persona salir de la situación de pobreza. Y además es una persona que queda excluida ya de las políticas que hubiera de apoyo o protección a las personas desempleadas. Eso es una tendencia generalizada en Europa, con lo cual lo que proponemos es creación de empleo, pero creación de empleo no a cualquier precio, sino empleo digno. Proponemos una política activa de vivienda pública para acoger a las familias más vulnerables, a tantas familias que están quedando fuera de sus viviendas porque asumieron unas responsabilidades hipotecarias con los bancos que con el aumento del desempleo no pueden cubrir. Proponemos invertir en la protección social, como indicaba antes, para acompañar a las familias que están en situación de pobreza y exclusión social, con un foco muy específico en las comunidades más vulnerables. Las mujeres son sistemáticamente las más afectadas también en situaciones de crisis porque suelen ser quienes asumen la carga de los cuidados de los hijos y de los mayores, pero también los colectivos de población inmigrante, de poblaciones minoritarias, etc. Recuperar la inversión en la salud pública y la educación, que son las dos palancas que garantizan la igualdad de oportunidades en la sociedad. Toda esta parte de la inversión pública es necesaria, pero no es suficiente. Nosotros aportamos también un tercer eje de políticas relacionadas con la recaudación, con los sistemas tributarios en el seno de la Unión Europea y dentro de los países miembros. Abordar reformas tributarias que sean progresivas. Progresivas quiere decir que cada actor en la sociedad, individuos y empresas también aporten a las arcas públicas a través de los impuestos más que proporcionalmente en función del nivel de ingresos. Eso se define a través de una buena estructura, por ejemplo, de impuestos sobre la renta por el trabajo, pero se puede pensar también en recuperar los impuestos a la renta por la inversión de capital, que son impuestos que han sido sistemáticamente eliminados en muchos países, recuperar la posibilidad de introducir impuestos al patrimonio para poner límite y poder redistribuir desde la acumulación de la riqueza hacia las políticas sociales, incluir la progresividad también en los impuestos que tienen que asumir las empresas, es decir, que las empresas en función de su tamaño contribuyan a las arcas públicas de manera más que proporcional y no lo que ocurre ahora, y es que las grandes empresas en general, en toda la Unión Europea y en todo el mundo, porque muchas son multinacionales, cuanto más grande es una empresa, mayor capacidad tiene de hacer una planificación agresiva, que se llama, que es una planificación para minimizar los impuestos que se pagan gracias a una estructura financiera que se coloca en paraísos fiscales y que permite que las empresas no tributen ni donde tienen su empresa matriz ni donde están operando productivamente. Recuperar la regulación de los movimientos financieros internacionales. Movimiento de capitales. Hay una iniciativa a nivel europeo para introducir una tasa a las transacciones financieras internacionales, que son transacciones
que tienen un fin puramente especulativo, que no se traducen en una inversión productiva, bueno, pues una pequeña tasa de un 0,05% podría recaudar fondos suficientes para luchar contra la pobreza y la exclusión social en Europa y fuera de Europa, también a través de la cooperación al desarrollo. Como digo, hay una iniciativa que han firmado 11 países de la Unión Europea, Portugal incluido, para ponerla en marcha en el año 2016. En teoría debería haber entrado en vigor este año, se ha pospuesto por falta de voluntad política y por presiones por parte de algunos países como es el Reino Unido, que tiene una fortaleza muy grande en cuanto al papel que juega la City de Londres en el mercado financiero internacional. Pero aunque hay cierta decepción por esta decisión de posponer la entrada en vigor, sin embargo, la buena noticia es que se abre la puerta a la creación de este tipo de impuestos que hace unos años era completamente inimaginable. Y regulación en el nivel internacional también en cuanto a la transparencia por parte de los Estados y por parte fundamentalmente de las empresas, es decir, conseguir en esta estructura financiera internacional que las empresas estén obligadas a decir qué operaciones tienen colocadas en qué países, en qué espacios, qué nivel de beneficio generan realmente en cada uno de los países donde operan, incluido en ese beneficio qué nivel de generación de empleo conlleva su actividad, de manera que podamos ver realmente si la presencia en numerosos paraísos fiscales está justificada o más bien no está justificada y poder desde ahí abordar cuál es el papel de los paraísos fiscales en la economía internacional. Y por último, el cuarto eje de políticas o de cambio político que nosotros proponemos tiene que ver con el fortalecimiento de los sistemas democráticos en el seno de la Unión Europea y en cada uno de los países miembros, tanto en los procesos democráticos como en las instituciones democráticas. El clima de desafección política y de desconfianza que hay hacia la clase política en cada uno de los Estados miembros y esa distancia que nos separa muchas veces a la ciudadanía de los procesos europeos no se resuelve, como han intentado tomar ventaja, yo creo, algunas alternativas políticas en las elecciones del domingo pasado, no se resuelve replanteando una disolución del proyecto europeo, sino precisamente reforzando y reinventando ese proyecto y garantizando que lo hacemos de una manera acorde con lo que reclama el siglo XXI, donde la revolución tecnológica tiene que interferir también en ese funcionamiento de los sistemas democráticos porque permite una participación activa y directa tanto en la toma de decisiones como en la rendición de cuentas y en el control del uso que se hace de los fondos públicos y en las decisiones políticas. Frente a esa oportunidad, pensamos que una actitud que sistemáticamente hemos visto dentro de los líderes europeos de evadir las responsabilidades de aquellos que nos han llevado a la crisis financiera que tenemos ahora mismo o las responsabilidades en cuanto a determinadas políticas en recorte del gasto público en la línea que estaba presentando antes la compañera de la Comisión de Naciones Unidas, pensamos que son actitudes que no ayudan, sino todo lo contrario, a ese proceso de creación de la Unión Europea. Es necesario, como digo, generar esa participación activa y ahí nosotros también proponemos aprender de experiencias de países en desarrollo. Nosotros, durante años, antes de la crisis financiera en Europa, hemos acompañado a muchas organizaciones en países de América Latina, de Asia, de África subsahariana, justamente para que la sociedad civil organizada a distintos niveles sea capaz de participar activamente en la descripción y en el diseño de los presupuestos, del orçamento público y hacer un seguimiento también en la implementación de ese gasto público y hacer un seguimiento de la rendición de cuentas de los cargos públicos. Es una oportunidad para mirar qué se ha hecho en otros países, en otros momentos y poder traer algunas de aquellas experiencias a Europa. Aumentar, como decimos, la transparencia y la rendición de cuentas, lo que es el accountability en inglés, de los líderes políticos
y es un momento de exigir ejemplaridad a todos los líderes políticos y a las personas que tienen cargos públicos, porque es solo con esa actitud ejemplar que van a ser capaces de arrastrar y de ilusionar con el proyecto europeo. Con lo cual, como digo, reforzar y reinventar este proyecto europeo para poner a las personas y a los derechos humanos en el centro de la agenda política y que sea un modelo que esté basado en la justicia social y en la sostenibilidad medioambiental. Con lo cual, en ese área de trabajo nosotros esperamos contribuir, como decía antes el profesor Paz Ferreira, a mover las almas para que realmente haya una demanda por parte de la sociedad civil que mueva y que promueva otro modelo europeo, porque esa es la oportunidad que se abre ante la crisis que tenemos. Muchas gracias.